Hablemos acerca de integrales impropias. Hasta ahora hemos tratado con integrales, bueno, que se conocen como integrales propias u ordinarias, en cuyo caso las funciones con las que estamos trabajando son continuas en un intervalo cerrado, pero no siempre tiene que ser así. La definición, como decía, de integral definida requiere que el intervalo en que trabajamos sea un intervalo cerrado y que sea un intervalo finito. De hecho, el teorema fundamental del cálculo requiere que la función f con la que trabajemos sea una función continua en ese intervalo finito cerrado. Pero hay dos formas para que la integral sea impropia. Una de ellas es que estemos integrando o trabajando sobre un intervalo que no es finito, o sea, un intervalo infinito, o que la función con la que estemos trabajando no es continua y a veces ni tan siquiera esté definida en uno de los puntos en que trabajemos dentro de ese intervalo. El primer tipo entonces de integral impropia es trabajando sobre un intervalo infinito. El segundo tipo que llamaremos es la función que no es continua dentro de ese intervalo cerrado finito desde A hasta B. Entonces, ¿cómo hacemos cuando estamos trabajando con un intervalo infinito? Vamos a decir por aquí, si la integral desde a hasta t de f de x existe para cada t que sea mayor o igual que a, entonces definimos la integral desde a hasta infinito de f de x a ser el límite cuando t tiende a infinito de la integral desde a hasta t de f de x. Fíjense que esta que está acá adentro, la integral de a t de f de x, es una integral de las ordinarias con las que siempre hemos trabajado. Lo único que ahora este límite superior pues se está dejando ir hacia infinito. Si ese límite existe, decimos que la integral es convergente, ¿no? Que la integral converge y converge pues al punto que sea que estamos llegando. De forma similar, si es el límite inferior el que se va a negativo infinito, pues lo definimos entonces la integral de negativo infinito a b de f de x es el límite cuando t tiende a negativo infinito de la integral de t a b de f de x. ¿Sí? Y con esta definición entonces trabajamos las integrales impropias del primer tipo, o sea, de las que tienen un intervalo infinito. Por ejemplo, acá dice evalúe la integral impropia, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado de x. Aquí tenemos la gráfica de 1 sobre x cuadrado, solamente tengo la que me interesa aquí es la parte que está en el primer cuadrante, porque estamos trabajando a partir de 1 y básicamente lo que estamos buscando es el área debajo de esta curva desde 1 hasta infinito. ¿Cuánto recogemos? ¿Sí? O sea, el área de esa región, que es una región por definición infinita, porque nunca acaba. Y buscamos por acá la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado de x, por definición es el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 a t de 1 sobre x cuadrado de x. 1 sobre x cuadrado, por supuesto, lo podemos escribir como x a la menos 2 y la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 sobre menos 1 o si quieren menos 1 sobre x y eso lo evaluamos entre 1 y t. Cuando x es t, tenemos 1 sobre t, y cuando x es 1, pues tenemos 1 sobre 1. Pero fíjense que a medida que t tiende a infinito, esta expresión 1 sobre t tiende a 0, o sea que esta parte se elimina cuando evaluamos el límite y nos queda el negativo de negativo 1, que es 1. Por lo tanto, el área bajo esta curva de 1 sobre x cuadrado es desde 1 hasta infinito es igual a una unidad, lo que sería sorprendente. Tenemos una región infinita que tiene un área finita, de hecho igual a 1. Por lo tanto, esta integral impropia, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado de x, es convergente y converge al número 1. Por acá tenemos la integral de 0 a infinito de coseno de x de x. Esto por definición sería el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t de coseno de x de x. La integral de coseno de x es negativo seno de x. Así que lo que tenemos por acá es entre 1 y t evaluamos y nos queda del negativo de seno de t menos seno de 1 o si quieren seno de 1 menos seno de t. Pero a medida que el seno de 1 pues es un número, recuerden que aquí estamos trabajando con radianes, ¿la? Si lo quieren calcular, si lo quieren buscar en la calculadora sería seno de 1 radián. Pero
y eso es una constante, pero por acá seno de t no se acerca a absolutamente ningún valor a medida que t tiende a infinito. Recuerden que ya sigue oscilando entre negativo 1 y 1 sin acercarse absolutamente a nadie. Por lo tanto, ese límite no existe. O sea, la integral de 0 a infinito de coseno de x no existe. No se acerca a absolutamente ningún valor. Por acá, similarmente, si buscamos la integral de 1 a infinito de 1 sobre raíz de x, eso por definición es el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 a t de 1 sobre raíz de x, y por supuesto 1 sobre raíz de x es lo mismo que x a la negativo 1 medio, y su integral es x a la 1 medio sobre 1 medio, o si quieren dividir por 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2, y x a la 1 medio raíz de x. Así que tenemos por acá 2 cantidad raíz de x menos 1 a medida que raíz de t menos 1 a medida que t tiende a infinito, y a medida que t tiende a infinito, fíjense que raíz de t tiende a infinito, y bueno, 2 veces infinito es, ¿verdad? Estoy enfatizando aquí positivo infinito, por lo tanto esta integral que está por aquí, la integral de 1 a infinito de 1 sobre raíz de x, contrario a la de 1 sobre x cuadrado que tendía a 1, esta de la integral de 1 a infinito de 1 sobre raíz de x tiende a infinito, a positivo infinito. Por lo tanto, esta integral es divergente, ¿verdad? Distinto a esta que no existe. Por acá nos dice evalúe la integral impropia. Tenemos la integral de nuevo de 1 a infinito de 1 menos x por e a la menos x de x. Esto es una integral indefinida de primer tipo, ¿no? El intervalo con el que estamos trabajando, en el que estamos trabajando es infinito. Y por definición, entonces, el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 a t de 1 menos x por e a la menos x de x. Aquí podemos utilizar o debemos utilizar integración por partes. Tenemos el producto de esta función 1 menos x con la función e a la menos x, y utilizamos nuestra palabrita, nuestro acrónimo ILATE, inversa logarítmica algebraica. Así que vamos a derivar o a diferenciar la expresión 1 menos x y vamos a integrar el e a la menos x, y nos queda entonces menos 1 menos x por e a la menos x más e a la menos x. Por supuesto, aquí nos queda un menos e a la menos x, aquí tenemos un más e a la menos x, por lo tanto solamente va a sobrevivir este menos menos, que es más x e a la menos x, y eso está evaluado entre 1 y t. Así que nos queda t por e a la menos t menos e a la menos 1. O si quieren verlo de esta manera, t sobre e a la t menos 1 sobre e. Y por acá 1 sobre e pues es una constante, 1 sobre e. Pero por acá tenemos el límite cuando t tiende a infinito de t sobre e a la t. Cuando t tiende a infinito, fíjense que tanto el numerador como el denominador son expresiones que se van a infinito. Tenemos entonces aquí un caso de una expresión infinito sobre infinito, y podemos utilizar la regla de L'Hopital para determinar este límite. Ese límite, si existe, tiene que ser igual por L'Hopital a el límite cuando t tiende a infinito de la derivada de t, que es 1, sobre la derivada de e a la t, que es ella misma e a la t. Recuerden que estamos diferenciando con respecto a t. Y a medida que t tiende a infinito, esta sí ahora 1 se queda quieto, pero e a la t sigue yéndose a infinito, y 1 sobre infinito nos da 0. Así que tenemos 0 menos 1 sobre e, que sería negativo 1 sobre e. O sea que esta integral, la integral de 1 a infinito de 1 menos x por e a la menos x con respecto a x, es convergente y converge a la cantidad negativo 1 sobre e. El segundo tipo de integral impropia es cuando la función no es continua en el intervalo cerrado que estamos trabajando finito, desde a hasta b. Por ejemplo, esta integral, la integral de 2 a 3 de 1 sobre x cuadrado menos 1, es una integral ordinaria de la que estamos acostumbrados a trabajar con ella. Fíjense que aquí tenemos una integral que es una función 1 sobre x cuadrado menos 1, que es continua en ese intervalo de 2 a 3, y ese intervalo de 2 a 3 es un intervalo finito. Sin embargo, si en vez de estar trabajando en el intervalo de 2 a 3, estamos trabajando en el intervalo de 1 a 2, por ejemplo, pues entonces se convierte en una integral impropia, porque fíjense que x igual a 1 hace que el denominador sea 0, por lo tanto,
la función, bueno, más allá de no ser continua en ese punto, no está definida en el punto y tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué hacemos? Básicamente trabajemos ese mismo ejemplo. Tenemos por acá el límite, perdón, la integral de 1 a 2 de 1 sobre x cuadrado menos 1 de x, y lo que vamos a hacer es tomar el límite a medida que t se acerca a 1 por la derecha, porque sería el punto que nos estaríamos acercando a 1 por la derecha, de esa misma expresión, la integral de t a 2 de 1 sobre x cuadrado menos 1 de x, y no sabemos una antiderivada de esta función 1 sobre x cuadrado menos 1 para utilizar el teorema fundamental del cálculo, pero podemos buscar la descomposición de 1 sobre x cuadrado menos 1 en fracciones parciales, y como saben, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Nos queda aquí entonces la factorización del denominador x más 1 por x menos 1, y cuando hacen la descomposición van a encontrar que el resultante va a ser 1 medio sobre x menos 1 menos 1 medio sobre x más 1, por supuesto con respecto a x. Y acá obviamente nos queda entonces, pueden utilizar u igual a x menos 1 acá y separar las integrales, y u igual a x más 1, y nos queda por acá 1 medio la integral de 1 sobre x menos 1, que sería con respecto a x, que sería logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1, menos, por acá nos queda también 1 medio el logaritmo natural de valor absoluto de x más 1. Podemos utilizar las propiedades de logaritmo natural. Bueno, si factorizamos este 1 medio y 1 medio aquí, lo podemos sacar de hecho fuera del límite, porque 1 medio no depende de t, y tenemos entonces la diferencia entre logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1 con logaritmo natural de valor absoluto de x más 1, y sabemos que la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente, y eso tenemos que evaluarlo entre t y 2. Así que venimos por acá, tenemos el 1 medio afuera. Cuando t es 2, tenemos acá adentro 2 menos 1, que es 1, y 2 más 1, que es 3, así que nos queda logaritmo natural de valor absoluto de 1 tercio, que es logaritmo natural de 1 tercio, menos, cuando x es t, pues tenemos t menos 1 sobre t más 1, ahí no hay mucho que se pueda hacer, pues entonces esto ya es un número. El límite cuando t tiende a 1 por la derecha del logaritmo natural de 1 tercio, pues el logaritmo natural de 1 tercio. Por acá, a medida que t tiende a 1 por la derecha, recuerden que el logaritmo natural es una función continua, o sea que va a conmutar con el límite. Esto sería entonces el logaritmo natural del límite cuando t tiende a 1 por la derecha del valor absoluto de t menos 1 sobre t más 1, y de nuevo el valor absoluto también es continuo, así que lo podemos sacar afuera, y necesitamos saber entonces qué pasa con el límite cuando t tiende a 1 por la derecha de t menos 1 sobre t más 1. Y a medida que t tiende a 1 por la derecha, t menos 1 sobre t, que serían valores mayores que 1, t menos 1 sobre t más 1 tiende a 0 por la derecha, y logaritmo natural de 0 por la derecha, a medida que nos acercamos a 0 por la derecha, pues logaritmo natural se va acercando a negativo infinito. Así que tenemos el negativo de negativo infinito, que sería positivo infinito. Esta cantidad pues no afecta el infinito. 1 medio por logaritmo natural de 1 tercio, pues el número que sea, pero a eso le estamos sumando infinito. El resultado final pues es infinito. Esa integral es una integral divergente. La integral de 1 a 2 de 1 sobre x cuadrado menos 1 con respecto a x es infinito. Recuerden que habíamos visto que la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado con respecto a x era 1, pero fíjense que la integral de 1 a 2 de 1 sobre x cuadrado menos 1 es infinita, divergente. Por acá tenemos, evalúe la integral de 0 a 1 de 1 sobre raíz cúbica de x con respecto a x. De nuevo, esto es una integral impropia, porque cuando x es 0, obviamente el denominador es 0 y la función pues no es continua, no está definida ahí. Así que hacemos el mismo truquito, cogemos el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t a 1, de la integral de t a 1 de 1 sobre raíz cúbica de x con respecto a x, y 1 sobre raíz cúbica de x es x a la menos 1 tercio, que integra como x a la 2 tercios sobre 2 tercios, que es lo mismo que multiplicar por 3 medios, y esto evaluado entre t y 1. Así que nos queda 1 a la 2 tercios, que es 1, sobre, pero menos t a la 2 tercios, y a medida que t tiende a 0 por la derecha, pues 0 a la 2 tercios es 0, así que esto tenemos 3 medios por 1,
que es 3 medios. Esta integral converge y converge a 3 medios o 1.5 como lo quieran escribir. Acá al lado tenemos la integral de 0 a 2 de 1 sobre x al cubo con respecto a x. De nuevo, esto es una integral impropia del segundo tipo porque 1 sobre x al cubo no está definida en x igual a 0. Así que tenemos la integral de 0 a 2 de 1 sobre x al cubo con respecto a x. Es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la integral de t a 2 de 1 sobre x al cubo de x. Y 1 sobre x al cubo es x a la menos 3. Que integra como x a la menos 2 sobre menos 2, esto evaluado entre 2 y t, y recuerden que estamos tomando el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Así que podemos sacar el negativo 1 medio fuera del límite, que es una constante, y nos queda x a la menos 2, que si quieren es 1 sobre x cuadrado, y acá en 2 sería 1/4, y en t pues sería 1 sobre t cuadrado. Y tenemos entonces, a medida que t tiende a 0 por la derecha, entonces acá tenemos que 1 sobre t cuadrado se va a ir a infinito, negativo, infinito, y tenemos el negativo al frente, que se va a ir entonces a positivo infinito. Esta integral acá es divergente. Por acá tenemos esta integral que se conoce como una integral de tipo doblemente impropia. ¿Y por qué es doblemente impropia? Bueno, primeramente, fíjense que estamos integrando un intervalo infinito, la integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre raíz cuadrada de x por x más 1 con respecto a x, y es del primer tipo porque estamos integrando un intervalo infinito, y es de segundo tipo también porque fíjense que en 0 el denominador es 0 porque raíz de 0 es 0 y se anula. La función no está definida en ese punto, así que cumple con las dos condiciones de ser una función, una integral impropia de primer tipo y de segundo tipo. Para entonces poder trabajar con este tipo de integrales, podemos romperla en dos integrales, de manera que esta primera parte de la integral es una integral impropia. Recuerden que la integral de a a b de f de x es lo mismo que la integral de a a c de f de x más la integral de c a b de f de x. Podemos romper en cualquier punto del intervalo. En este caso escogimos romper en 1, pero pueden romper en su número favorito, ¿sí? Ya sea positivo o negativo. En este caso, entonces rompemos la integral de 0 a 1 de 1 sobre raíz cuadrada de x más 1. Con respecto a x, esta primera integral sería una integral de tipo 2, porque fíjense que aunque estamos trabajando en un intervalo finito, el denominador se anula. Y esta segunda parte ya eliminamos el 0 del intervalo donde estamos trabajando, así que sería una integral de tipo 1 solamente, donde estamos trabajando en un intervalo sobre un intervalo infinito. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos esto? Utilicé dos letras para romper. Esta primera integral, aunque el integrando es el mismo, los límites de integración son distintos. El límite cuando s tiende a 0 por la derecha de la integral de s a 1 de 1 sobre raíz cuadrada de x por x más 1 con respecto a x, y por acá cogí el límite cuando t tiende a infinito, otra letra, de la integral de 1 a t de este mismo integrando, la integral de 1 sobre raíz cuadrada de x por x más 1 con respecto a x. Aquí, si se fijan, podemos coger u igual a raíz de x porque su derivada sería 1 sobre 2 raíz de x de x. O sea, du es 1 medio o 1 medio o 1 sobre 2 raíz de x, o sea que aquí tenemos dx sobre raíz de x, tenemos dos veces eso porque es el du es la mitad, y si se fijan x sería u cuadrado, ¿sí? Así que esto se convierte en el límite cuando s tiende a 0 por la derecha de 2 sobre u cuadrado más 1 de u, ¿verdad? Lo mismo acá, y los límites de integración cuando x es s, pues u es raíz de s, cuando x es 1, pues u es raíz de 1, que es 1, y por acá lo mismo, cuando x es 1, u es 1, y cuando x es t, u va a ser raíz de t. Así que tenemos el límite cuando s tiende a 0 por la derecha de raíz de s a 1 de 2 sobre u al cuadrado más 1 con respecto a u, más el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 a raíz de t de 2 sobre u cuadrado más 1
también con respecto a u. Y recuerden que la integral de 1 sobre u cuadrado más 1 es tangente inversa de u. Y eso es lo que tenemos por acá. Tangente inversa de u entre 1 y raíz de s. Y por acá tangente inversa de u entre 1 y raíz de t. Cogiendo las diferencias, nos va a quedar, factoricé el 2, nos queda 2 veces por, acá tenemos el límite cuando s tiende a 0 de tangente inversa de 1 menos tangente inversa de s, y por acá tenemos tangente inversa de t menos tangente inversa de 1 cuando t tiende a infinito. Tangente inversa de 1, recuerden que es pi cuarto, tangente inversa de raíz de s, cuando s tiende a 0, sería tangente inversa de 0, y tangente inversa de 0 es 0. Por acá tenemos tangente inversa de raíz de t cuando t tiende a infinito. Recuerden que tenemos esa asíntota horizontal en t igual a, en y igual a pi medios, así que esto se va a ir acercando eventualmente a pi medio. Y por acá de nuevo tenemos tangente inversa de 1, igual que acá, que es pi cuarto. Así que tenemos pi cuarto, 2 veces pi cuarto, y por acá tenemos pi medio menos pi cuarto, que también es pi cuarto. O sea que esto sería pi cuarto más pi cuarto, que es pi medio, por pi sería, por 2 sería pi. Acá tenemos el teorema de la comparación y nos dice, suponga que f y g son funciones continuas con f, la función f siempre siendo mayor o igual que la función g, y la función g es una función positiva, o sea que f y g ambas van a estar por encima, ¿verdad? Las gráficas siempre van a estar por encima del eje x, siendo funciones no negativas, ¿verdad? Mayor o igual que 0, para x mayor o igual que algún punto a. Entonces, esto lo que nos dice es que si la función más grande es una función, su integral indefinida converge, pues entonces la más pequeña también tiene que ser convergente. Y si la más pequeña es divergente, pues la más grande también tiene que ser divergente. ¿Sí? Esto no funciona si tenemos dos funciones que, o por lo menos una de ellas que conocemos y podemos comparar con la que estamos trabajando. Estrictamente o técnicamente lo que dice es, si la integral de a infinito de f de x es convergente, entonces la integral de a infinito de g de x también tiene que ser una función convergente, o sea, tiene que acercarse a algún número particular. Y si la integral de a infinito de g de x es divergente, g de x siendo la función más pequeña de las dos, entonces la función más grande, recuerden que la integral lo que recoge es el área neta bajo la curva, la integral de a infinito de f de x también tiene que ser divergente si la más pequeña lo es. Y una de las funciones que podemos utilizar para comparar es 1 sobre x a la p. Al principio, el primer ejemplo que vimos fue, creo que fue el de la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado de x, y vimos que el área bajo esa curva, desde 1 hasta infinito, el área bajo la curva de 1 sobre x cuadrado era igual a 1. Fíjense que la integral de 1 sobre x a la p, 1 sobre x a la p es x a la menos p, y eso integra como x a la menos p más 1 sobre negativo p más 1, tomando el límite cuando t tiende a infinito. Vamos a evaluar entre 1 y t, a medida que t tiende a infinito, y nos queda ese 1 sobre negativo p más 1 entre por 1 sobre x a la p menos 1 entre 1 e infinito. Cuando x es infinito, pues eso tiende a 0. Cuando x es 1, pues es 1. Así que tenemos 1 sobre negativo p más 1 por 0 menos 1, que es igual a 1 sobre p menos 1. Y fíjense que esto nos va a funcionar si p es mayor, estrictamente mayor que 1, pero va a ser divergente si p es menor o igual que 1. Por ejemplo, vimos el caso de 1 sobre raíz cúbica de x, y raíz cúbica es x a la 1/3, y 1/3 pues caería aquí, que sería 1/3 es menor, estrictamente menor que 1, y por eso vimos que la integral de 1 a infinito de 1 sobre raíz cúbica de x era divergente.